Padre Celestial, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Señor Dios, danos el privilegio de la presencia de tu Santo Espíritu. Danos el privilegio de la bendición de la tecnología, bien utilizada en esta mañana para gloria y honra de tu nombre. Danos el privilegio de escuchar correctamente este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a buscar en sus Biblias Isaías capítulo 52. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento tan importante. En Isaías capítulo 52 se habla acerca de el pueblo judío que iba a ser liberado del cautiverio de la esclavitud. Cuando nosotros leemos nos conseguimos con un versículo muy importante que es el versículo 7, conocido por todos los cristianos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuando seguimos avanzando en la lectura, llegamos al versículo 13 que dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. En el siervo del versículo 13. Los rabinos judíos en la actualidad dicen que el siervo de Isaías 52:13 es el pueblo judío. Sin embargo, todas las iglesias cristianas, sin importar denominación, prácticamente al unísono, dicen que el siervo del versículo 13 es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María. Dice el versículo 13, vamos a leerlo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. De esto vamos a hacer mención en unos versículos más adelante. Vamos a leer el 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 53, versículo 1, y recuerde que el final del capítulo 52 y el inicio del capítulo 53 continúan o tienen el mismo tema. No hay una ruptura temática entre el capítulo 52 y el capítulo 53. Lamentablemente, en nuestras Biblias, la división se hizo en el versículo 15 del capítulo 52, pero no debió haberse hecho la división allí, sino que el capítulo 53 debió haber comenzado en Isaías 52:13, cuando empieza a mencionar al siervo de Dios. Versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Los judíos del primer siglo, y me refiero a los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, aplicaron este texto a la incredulidad del resto de los judíos. Por ejemplo, nosotros conseguimos un texto importante en Juan, capítulo 12,
versículo 37, que fue el texto que leímos para comenzar, dice, pero a pesar, Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la profecía que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vemos allí que un judío, Juan, aplica el texto a la incredulidad del resto de los judíos. Volvamos entonces a Isaías 53. Vamos a leer ahora el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le desee. Ahora sí vamos a hablar un poco acerca de el atractivo, hermosura o parecer de Jesús. Este versículo de la Biblia solamente se puede entender a la luz del contexto, como todos los versículos de la Biblia. Hay algunos expositores de la palabra de Dios que dicen que Cristo era feo. Realmente pienso que es una lectura muy rápida del capítulo de Isaías. Rápida, superficial, porque cuando el texto habla acerca del parecer y la hermosura de Jesús, hay que leerlo en el contexto de Isaías 52, versículo 14, donde dice la palabra de Dios, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Quiere decir que fue desfigurado el parecer de Jesús. Si fue desfigurado el parecer, quiere decir que no es que él nació feo, sino que fue desfigurado su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Esa es la lectura correcta del texto referente a la hermosura y el parecer de Jesús. Esto tiene apoyo en un libro famosísimo en la literatura cristiana que se llama El deseado de todas las gentes. Este libro dice que este texto de Isaías aplica a dos momentos de la vida de Jesús cuando su semblante fue desfigurado. El primer evento o el primer momento es la tentación en el desierto, porque Jesús tuvo un ayuno de 40 días. Como tuvo un ayuno de 40 días, su semblante se desfiguró por completo y por tanto el texto de Isaías aplica perfectamente. Evidentemente, después de 40 días de ayuno, cualquiera, hasta la persona mejor presentada, se desfiguraría en su parecer. El segundo evento al que el libro El deseado de todas las gentes aplica el texto de Isaías es el evento del Calvario de Jesucristo, cuando fue lacerado, golpeado, desfigurado, literalmente su parecer delante de los hombres, dice el texto, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Por tanto, y esto lo quiero hacer a manera de paréntesis porque no es realmente el centro del tema de esta mañana, nosotros no debemos usar el libro de Isaías para decir que Jesús era feo. A veces decimos esto muy a la ligera. Realmente pienso que nadie se atrevería a decir en la iglesia cuál es el patrón de ser feo.
Por ejemplo, que alguien me diga cuál es el hermano feo y cuál es el hermano bonito. Nadie se atrevería porque nosotros tenemos un comportamiento social, incluso a veces utilizamos de retórica diciendo que todos somos lindos delante de Dios. Pero eso es retórica. Hablando en términos precisos, realmente nosotros como sociedad tenemos patrones de belleza y también de fealdad. Así que no apliquemos un patrón de fealdad a Jesús tan a la ligera. El comentario bíblico adventista, y no yo, sino el comentario bíblico de nuestra iglesia más importante, dice, cuando comenta capítulo 53, versículo 2, que ese versículo no aplica o no se refiere al aspecto físico de Jesús. Hay otras citas de la autora mencionada del libro El deseado de todas las gentes, la señora Elena de White, donde ella utiliza el texto más inatractivo para que le deseemos al estilo de vida sencillo de Jesús, pero no a su aspecto físico. Así que con este paréntesis, me gustaría dar por cerrado el tema de la fealdad de Jesús. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de personas hermosas como Saúl, David, Tamar, Moisés cuando era pequeño y por eso lo escondieron, por temor. Así que la Biblia sí habla de personas hermosas. ¿Por qué nosotros ahora decir que Jesús era feo? No veo razón para ello. Ahora, continuando realmente con lo que me gustaría sea el centro del tema de esta mañana, vamos al versículo 3, donde dice Isaías 53:3 lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estuve escuchando a un rabino judío explicando este texto, y es bien interesante porque me hizo caer en cuenta acerca de algo que en mi versión bíblica no había percibido. Cuando dice allí el texto experimentado en quebranto, la palabra hebrea para quebranto, que se usa en la Reina Valera 1960, que es la versión que yo utilizo, es una palabra hebrea que significa enfermedad en otros textos. Entonces este rabino decía, este texto no puede aplicar a Jesús, porque Jesús nunca estuvo enfermo. Y allí dice que el siervo estaba experimentado en quebranto. Evidentemente no estoy de acuerdo con el razonamiento del rabino, pero sí acepto y estoy de acuerdo en un punto. El texto en hebreo dice literalmente experimentado en enfermedad. Este versículo solamente lo podemos entender en el contexto de lo que tenemos adelante y atrás del texto leído. Y lo vamos a entender en unos versículos más adelante, como acabamos de entender el versículo del parecer y la hermosura de Jesús. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que el versículo 3, cuando dice que el siervo de Dios estuvo experimentado en quebranto, se debe entender a la luz del versículo 4 que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y quién dice amén? Qué lindo y qué oportuno en estos tiempos de tanta enfermedad. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este texto es muy importante porque los judíos cuando crucificaron a Jesús, y me refiero a los judíos que no creían en él, evidentemente, porque hubo judíos que sí creyeron en él y que no lo crucificaron. Cuando este grupo de personas, esta multitud frenética,
crucifica a Jesús, ellos entienden la aparente sumisión de Jesús y que no ocurrió ningún milagro para evitar la crucifixión. Ellos entienden eso como la desaprobación de Dios hacia Jesús. Lo tuvieron por azotado de Dios, lo tuvieron por herido de Dios y abatido, castigado de Dios. Incluso la ley del Antiguo Testamento decía: maldito aquel que muere en un madero. Así que Jesús murió en una cruz, murió en un madero. Para ellos estaba la maldición de Dios sobre él. Pero lo que realmente estaba ocurriendo era el evento más importante para toda la humanidad. No es solamente para una iglesia, para un monopolio religioso. Era el evento más importante para toda la humanidad caída. Era la muerte vicaria de Jesús por ti, por mí y por todos. Los que han muerto, los que viven, los que nacerán, los que están naciendo hoy en los hospitales y clínicas del mundo. La muerte vicaria. ¿A qué me refiero con muerte vicaria? La muerte vicaria es la muerte sustitutiva de Jesús por ti y por mí. Por eso, vicario, porque vicario es sustituto o representante de otra persona. Yo debía morir por mis pecados y aún debo morir por mis pecados. Es la ley de la palabra de Dios. Pues el que peca debe morir. Yo he pecado y toda la humanidad ha pecado. Por tanto, Jesús, al morir por mí, por mis pecados, Él está tomando el lugar que yo merezco. Por eso es una muerte vicaria, una muerte sustitutiva. Y cuando Él me da su justicia que no merezco, entonces ocurre una transacción maravillosa, que es la transacción de la justificación del pecador arrepentido. Versículo 5 dice la palabra de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Allí la palabra rebeliones se refiere a pecados abiertos en contra de Dios. Y después dice molido por nuestros pecados. Es una palabra un poco más suave, pero sigue siendo pecado. Y sigue uno mereciendo la muerte por este tipo de pecados. Son pecados, digamos, de una naturaleza, entre comillas, involuntarios. Así que Jesús muere por rebeliones abiertas en contra de Dios y muere por pecados no abiertos en contra de Dios, por omisiones, por debilidades o tentaciones en las que puede caer cualquier ser humano, cualquier cristiano. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el castigo de nuestra paz? Parece un juego de palabras, como un truco de palabras, pero no es un truco de palabras, sino que quiere decir el texto, el castigo para obtener nuestra paz. Ese es el sentido del texto. El castigo para obtener nuestra paz fue sobre él. Así que para que tú tengas paz el día de hoy, desde donde quiera me estés escuchando, en este momento o posiblemente después, le he dicho a algunas personas, algunos colegas, les informé para que se conectaran, quizás están conectados en este momento o posiblemente verán el video posteriormente. A cualquier persona le quiero decir en el nombre del Señor Jesús en este momento, para que puedas tener paz en la vida plena, debes ir a Jesús. Él sufrió el castigo necesario para que tú y yo tengamos paz. Y dice una línea del versículo 5 demasiado importante: y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí la palabra llaga también puede ser traducido como herida, por su herida. Fíjense que el versículo 5 comienza diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Lo azotaron, lo crucificaron, traspasaron sus manos y traspasaron sus pies, también su costado con una lanza. Jesús sufrió la más cruenta de las experiencias para que tú y yo tengamos paz el día de hoy. Pero yo no quiero magnificar los sufrimientos físicos.
me gustaría que reflexionemos un poco más en los sufrimientos espirituales de Jesús. Él sufrió la separación, la ruptura de su relación con el Padre para que tú y yo tengamos paz el día de hoy. Y tú dirás, ¿cómo es eso? ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice en el Evangelio cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Allí el Señor Jesús sintió la separación con su Padre, sintió la ruptura que produce el pecado, pero no sus pecados, sino mis pecados. La separación que produce mis pecados de Dios, esa separación la sintió Jesús y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Eso lo sufrió Jesús y eso dolió más que los azotes y los clavos en las manos. Eso dolió más en el corazón de Jesús y lo sufrió para que tú y yo tengamos paz, para que seamos sanados. Fíjate que habla acerca de nuestras enfermedades, dolores y pecados, rebeliones. Parece que Jesús cargó con mucho, porque no solamente cargó con los de algunos, sino con los de toda la humanidad. Así que parece ser una experiencia que jamás vamos a comprender. Fíjate que habla de enfermedades y habla de todo tipo de enfermedades. Hay enfermedades como, por ejemplo, enfermedades crónicas, cáncer muy famosa, o la más popular del momento, COVID-19, por ejemplo. Pero hay otro tipo de enfermedades. Hay enfermedades de la mente, hay enfermedades del corazón, hay enfermedades, hay heridas del alma. Y esas enfermedades y esas heridas, Jesús también cargó con ellas para que tú seas sanado el día de hoy. Hay personas que, por ejemplo, están diciendo, y no quiero señalar muy directamente, que ciertas conductas sociales ya no son una enfermedad. Para buen entendedor, pocas palabras. Antes, la psiquiatría señalaba estas conductas y estos patrones como una enfermedad. Pero hoy, la sociedad dice que eso no es una enfermedad, que somos libres de actuar como bien deseemos. Pero déjame decirte en el nombre del Señor Jesús, que incluso enfermedades de conducta, de inclinaciones y tendencias mal orientadas, pueden ser sanadas por la sangre de Jesús. El versículo 6 dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No puede ser el pueblo judío el siervo del que se viene hablando. Tiene que ser el Mesías. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando el texto dice que no abrió su boca, se refiere a que Jesús no buscó defenderse en el juicio injusto que le hicieron. Sí hubo algunos momentos en los que Jesús dijo una palabra. Por tanto, el texto no está hablando de una situación completa de no decir nada, como mudo estrictamente hablando. No, Jesús dijo algunas palabras en su juicio injusto, nocturno e impío. Pero lo que dice el texto es que Jesús no buscó defenderse, no buscó alegar en favor suyo. Jesús como cordero fue llevado al matadero. El versículo 8 dice la palabra de Dios, por cárcel y por juicio fue quitado.
El texto, el hebreo, cuando dice por cárcel, se refiere mejor por medio de opresión. Más bien es la traducción más apropiada. Por medio de opresión y por juicio fue quitado. Por medio de opresión y por juicio, un juicio injusto, Jesús murió y fue crucificado. Y su generación, ¿quién la contará? No están muy de acuerdo los teólogos en cómo debe traducirse esta parte del texto hebreo, un poco difícil de traducir, pero algunos plantean, sobre todo en el comentario bíblico adventista, de que debe traducirse de la siguiente manera: por opresión y por juicio fue quitado, ¿y quién alegará por él? ¿Quién salió a defenderlo? Nadie. ¿Dónde estaban sus discípulos? Escondidos. ¿Dónde estaban los defensores de Jesús? ¿Dónde están los predicadores de púlpito de hoy defendiendo el Evangelio y la palabra de Dios? Qué privilegio para mí poder venir hasta este lugar para predicar contigo y mientras voy caminando ir con mi Biblia en la mano. Pero hay lugares en el mundo donde esto no es posible. Y hace algunos pocos sábados nos estaban hablando, por ejemplo, de nuestros hermanos en India, de las dificultades que tienen para poder adorar a Dios libremente en esa sociedad. Sigue diciendo el versículo 8, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Siempre desde los primeros cristianos que fueron judíos hasta los cristianos de hoy en la modernidad, hemos entendido que eso se aplicó de forma muy especial a Jesús, porque evidentemente no hay ni un solo justo. Así que al colocar a Jesús, el único justo, en sepultura al lado de cualquier otro, se cumple la Escritura cuando dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque fue sepultado en la tumba de propiedad de José de Arimatea, una familia rica, adinerada y acomodada de la época. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni un solo mal pensamiento existió en nuestro Salvador. Por eso podemos ir confiadamente a Jesús nuestro Salvador, para abrirle nuestro corazón y pedirle que sea nuestro Señor y al mismo tiempo sea nuestro Salvador. El versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, preste mucha atención, dice el texto, verá linaje. Fíjese que dice que con los ricos fue en su muerte, así que el Mesías, 700 años antes de nacer, se predijo que debía morir. Y dice el texto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en el versículo 10, dice verá linaje. Quiere decir que el texto, cuando dice verá linaje, está presentando inmediatamente después de la muerte de Jesús, está presentando la resurrección de Jesús. Y qué maravillosa esta profecía que se le presentó al profeta Isaías. Se le presentó el ministerio de sacrificio, la muerte sustitutiva de Jesús se le presentó al profeta. Y el profeta se incluye cuando habla en plural de aquellos por los cuales murió Jesús. Porque fíjese que el profeta en el versículo 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que Isaías también sintió la necesidad de sanación por medio del Mesías, no que había venido, sino del Mesías que vendría 7 siglos después de él, después de Isaías.
Isaías vio por fe al futuro, al Redentor. Nosotros vemos por fe al pasado, al Redentor. Nosotros vemos por fe hace 2000 años, cuando Jesús murió por nosotros. Y sigue diciendo el versículo 10, vivirá por largos días. Se presenta aquí la eternidad de Jesús después de su resurrección, porque Él vive por los siglos de los siglos, y para Él sea la gloria y la honra por siempre jamás. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Qué lindo este texto, porque Jesús verá al final de todo este problema que tiene la humanidad, problema de pecado, Él verá después de su segunda venida y después de restaurar todas las cosas y eliminar el pecado del mundo por completo, Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. El fruto de la aflicción de su alma eres tú y soy yo, allá en la gloria, en la tierra nueva, coronados y viviendo y teniendo vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá Jesús que todo tuvo sentido, que todo valió la pena, que el sufrimiento que pasó por ti y por mí valió la pena. No solamente por ti y por mí de forma singular o particular, también por tu familia y por mi familia. Porque es muy lindo pensar en la forma como Jesús salva a las familias. Es cierto, Jesús salva de forma individual a las personas, porque todos tenemos libre elección. Pero también es lindo que hay promesas en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tanto, también Jesús salva familias y restaura familias. Hay enfermedades, hay dolores, hay pecados y rebeliones en muchos hogares que el Señor Jesús necesita por completo eliminar y está dispuesto a hacerlo si tú y tu familia dejan actuar al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, por su conocimiento justificará mi siervo justo, el único justo, a muchos. Justificará a muchos el siervo justo y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y preste mucha atención al texto, dice contado con los pecadores, es decir, contado como si fuera uno de ellos, porque los pecados del mundo fueron cargados en Jesús. Pero Jesús no fue pecador, Jesús no pecó. El versículo 9 dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, jamás. Vivió una vida perfecta. Si no hubiera sido una vida perfecta, entonces tú y yo estaríamos perdidos y no tendríamos esperanza de salvación. Pero dice el texto, fue contado con los pecadores porque allí estaba en una cruz, al lado de dos ladrones, y parecía a los ojos incautos, parecía azotado de Dios y abatido, parecía abandonado por Dios, parecía pecador, pero no fue un pecador. Jesús vivió una vida perfecta para que la humanidad tenga la esperanza de la salvación. Y dice el texto para finalizar, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús, estando en la misma cruz del Calvario, hizo lo que nadie podría hacer: orar por aquellos que lo habían colocado en la cruz. Jesús dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y posiblemente tú y yo podamos sentirnos un poco mejor que esos sacerdotes
y ese pueblo judío que lo crucificó y que esos romanos y soldados que lo crucificaron, pensando que nosotros jamás hubiéramos hecho algo como eso. Déjame decirte que yo no sería tan apresurado en sacar esas conclusiones. Yo prefiero colocarme en la posición de pensar que yo estuve allí crucificando a Jesús con mis pecados, que mis pecados estaban llevando a Jesús al Calvario y que allí al pie del Calvario estaba yo, pecador, llevando al justo y santo del cielo a la cruz. Prefiero colocarme en ese escenario y pensar que cuando Jesús oró por los transgresores, oró por mí. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Qué lindo. Es un pasaje hermoso para reflexionar en estos tiempos. Y espero que aquellos que están sufriendo enfermedades, hermano Jairo, si está conectado, que tiene COVID, y cualquier otro hermano que pueda estar conectado en este momento, que tenga alguna enfermedad. Tengo también algunas amistades que invité a conectarse y tienen problemas cardíacos o taquicardias. Para todos es la bendición. Jesús murió por nuestras enfermedades, molido por nuestros pecados. El castigo para obtener nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos. Y lo dice con seguridad Isaías, no como que será posible, sino que fuimos curados. Así que esta bendición sea para todos nosotros y oro en el nombre de nuestro Señor para que su Santo Espíritu pueda sanar a las personas que por fe se acercan a Jesús en esta mañana. Que Jesús pueda sanar las enfermedades físicas, mentales, emocionales y espirituales, las enfermedades familiares, los conflictos, los problemas, los pecados, Señor, no confesados. Que hoy se pongan de rodilla delante de ti aquellos que han sentido la voz de tu Santo Espíritu y que confiesen, Señor, sus pecados delante de ti para que puedan ser sanados, para que puedan ser bañados con la sangre de Jesús, para que reciban la justicia de Jesús y que se coloquen también conmigo a los pies de la cruz y puedan entender que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Nuestros pecados hicieron que Jesús muriera en la cruz. Señor, perdónanos por haber lastimado el corazón de Jesús, por lastimar hoy el corazón de Jesús. Oh Padre Celestial, sana a este mundo, sana a tu iglesia, sana a todos aquellos que se acercan a ti. En el nombre de Jesús. Amén.